¿Sabes? Hay algo profundamente romántico en Marte, algo que ha capturado la imaginación humana durante milenios. Está ahí, en el cielo nocturno, como un punto rojizo que ha observado a la humanidad desde antes de que existiera la historia escrita. Las civilizaciones antiguas lo nombraron en honor a sus dioses de la guerra. Los escritores de ciencia ficción lo poblaron con canales y civilizaciones perdidas. Y en el último siglo, hemos soñado con caminar sobre su superficie. Hoy se habla de colonias marcianas, de convertirnos en una especie multiplanetaria, de establecer una presencia permanente más allá de la Tierra. La retórica es ambiciosa, incluso triunfal. Marte es la próxima frontera. Y yo quiero creerlo, de verdad quiero creerlo. La idea de seres humanos caminando sobre otro planeta es profundamente inspiradora. Representa el impulso humano de explorar, de empujar límites, de ir más allá de lo conocido. Pero cuando dejamos de lado la emoción y miramos los números, la física, la biología y la ingeniería, la imagen cambia radicalmente. Porque llegar a Marte, sobrevivir allí y regresar con vida podría no ser simplemente difícil. Podría estar al borde de lo imposible con la tecnología actual. Primero, la distancia. Marte no está cerca. La distancia entre la Tierra y Marte varía enormemente debido a sus órbitas elípticas alrededor del Sol. En su punto más cercano está a unos 55 millones de kilómetros, en el más lejano a más de 400 millones. Solo se puede lanzar una misión cuando ambos planetas están alineados favorablemente, algo que ocurre aproximadamente cada 26 meses. Comparado con la Luna, que está a unos 384.000 kilómetros, Marte es más de 100 veces más distante, incluso en el mejor caso. Y en el espacio, la distancia no es solo cuestión de kilómetros, sino de energía. Aquí entra en juego el concepto de delta el cambio de velocidad necesario para realizar una misión. Para ir y volver de la Luna se necesitan unos 15 kilómetros meses. Para Marte, entre 30 y 40 kilómetros meses. El problema es que el combustible no aumenta de forma lineal con la velocidad requerida, sino exponencialmente, debido a la ecuación del cohete. Cada kilogramo extra de combustible añade masa. Esa masa requiere más combustible para acelerarse. Y ese combustible adicional también tiene masa. Es un ciclo brutal. Por eso los cohetes son en su mayoría combustible y solo una fracción mínima es carga útil. El cohete Saturno V, que llevó a los astronautas a la Luna, pesaba casi 3 millones de kilogramos al despegar. Solo una pequeña fracción era el módulo que transportaba a los humanos. Para Marte necesitaríamos algo aún más grande, más pesado y más complejo. Luego está el tiempo. Un viaje a Marte con la tecnología actual toma entre 6 y 9 meses por trayecto. Después hay que esperar en Marte más de un año hasta que la alineación permita regresar. En total, una misión podría durar casi 3 años. 3 años lejos de la Tierra. 3 años sin posibilidad de rescate. 3 años dependiendo de sistemas que deben funcionar perfectamente. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas han permanecido hasta un año, pero están a solo 400 kilómetros de altura. Si algo falla, pueden volver en horas. En una misión a Marte no hay regreso rápido. Si algo se rompe, lo arreglas con lo que tienes, o mueres. Y luego está la radiación. Fuera del campo magnético de la Tierra y sin la protección de la atmósfera, los astronautas están expuestos a radiación cósmica galáctica y partículas solares de alta energía. En la Tierra, recibimos aproximadamente 3 milisieverts al año. En la ISS, unos 150 milisieverts. En una misión a Marte, un astronauta podría acumular cerca de 1000 milisieverts. Eso supera los límites profesionales de exposición aceptados por muchas agencias espaciales. Aumenta significativamente el riesgo de cáncer y además puede afectar el sistema nervioso, la memoria, la concentración e incluso el comportamiento. Blindar completamente una nave contra esta radiación no es sencillo. Más protección significa más masa. Más masa significa más combustible. Y volvemos al mismo problema. Incluso en Marte, la radiación sigue siendo alta.
Su atmósfera es muy delgada, apenas el 1% de la terrestre. Luego está el aterrizaje. Marte tiene atmósfera, pero no suficiente para frenar completamente una nave pesada. Se necesitan escudos térmicos y motores. Nunca hemos aterrizado cargas humanas tan grandes en Marte. Después viene la supervivencia. La atmósfera marciana es 95% dióxido de carbono. No se puede respirar. Hay que producir oxígeno, extraer agua, cultivar alimentos, mantener sistemas cerrados durante meses sin fallos y finalmente el regreso. La idea es fabricar combustible en Marte usando recursos locales. En teoría es posible, en la práctica nunca se ha hecho a gran escala. Si falla, la tripulación queda atrapada y luego otro viaje de meses de regreso con más radiación y deterioro físico. El cuerpo humano sufre en microgravedad, pérdida ósea, atrofia muscular, problemas cardiovasculares, alteraciones en la visión. Después de 3 años, algunos efectos podrían ser permanentes. Entonces surge la pregunta ética. ¿Es correcto enviar personas sabiendo todo esto? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, especialmente cuando los robots pueden hacer el trabajo sin esos riesgos. Y quizá, por ahora, el camino más sensato sea seguir explorando con robots, desarrollar tecnología en la Luna y avanzar paso a paso. Porque Marte no es solo un destino, es una prueba extrema de todo lo que somos capaces de hacer y de todo lo que aún no podemos. El universo no negocia con nuestra ambición, la física impone restricciones. La biología impone límites, y aunque el sueño es hermoso, la realidad es brutalmente exigente. Y sin embargo, incluso después de todo eso, incluso después de desmenuzar cada obstáculo técnico, cada límite biológico y cada restricción física, todavía queda algo más. Algo que no aparece en las ecuaciones ni en los diagramas de ingeniería. Algo que no puedes medir en kilómetros por segundo ni en milisieverts. El factor humano, porque una misión a Marte no es solo un desafío de tecnología, es, en esencia, un experimento extremo sobre lo que significa ser humano cuando te sacan completamente del contexto en el que evolucionaste. Imagina esto con más detalle. No estás simplemente viajando, estás viviendo dentro de una máquina que respira por ti, que filtra el aire, que recicla cada gota de agua que consumes. Una máquina donde cada sonido tiene significado, donde un pequeño cambio en el tono de un ventilador no es ruido de fondo, es información. Puede ser el inicio de un problema. En la Tierra ignoramos miles de señales cada día. En Marte, ignorar una sola puede ser fatal, y eso cambia la forma en que piensas. Tu cerebro no está diseñado para vivir en alerta constante durante años. No está hecho para sostener ese nivel de atención sin descanso. Eventualmente algo cede, no de forma dramática sino sutil. Empiezas a normalizar lo anormal. Un ruido extraño deja de parecer urgente. Un pequeño error deja de parecer crítico. Y ahí es donde empiezan los problemas reales. Porque en sistemas complejos, los fallos rara vez ocurren de manera aislada. Se encadenan. Un filtro que no se cambia a tiempo reduce la calidad del aire. La calidad del aire afecta el sueño. El mal sueño afecta la toma de decisiones. Las malas decisiones afectan el mantenimiento. El mantenimiento deficiente provoca nuevos fallos. Y de pronto, lo que empezó como algo insignificante se convierte en una situación irreversible. Ese es el verdadero enemigo, la acumulación. No es una explosión, no es un evento espectacular. Es un lento deslizamiento hacia el error. Ahora añade otro elemento, la comunicación. Desde Marte, las señales tardan entre 4 y 24 minutos en llegar a la Tierra, dependiendo de la posición de los planetas. Eso significa que no hay conversación en tiempo real. Cada mensaje es un monólogo que espera respuesta. No puedes decir, Houston, tenemos un problema, y recibir ayuda inmediata. Dices, Houston, tenemos un problema. Y luego esperas, y en esa espera estás solo con el problema. Tienes que diagnosticarlo, interpretarlo y actuar antes de que alguien más siquiera escuche tu voz. Eso cambia completamente la dinámica psicológica. No hay supervisión constante, no hay validación inmediata, no hay red de seguridad emocional en tiempo real. Solo hay responsabilidad, y la responsabilidad absoluta pesa.
Pesa más cuando sabes que no solo depende de ti tu vida, sino la de todo el equipo. Porque en Marte no hay individualidad real, todo está interconectado. Tu error no es solo tuyo, tu error puede matar a todos, y eso introduce una presión silenciosa pero constante. Luego está el aislamiento, no el aislamiento físico solamente, sino el existencial. En la Tierra, incluso cuando estás solo, sabes que no estás realmente aislado. Hay ciudades, hay personas, hay movimiento, hay un mundo que sigue girando contigo dentro de él. En Marte no. Estás en otro planeta, literalmente separado de todo lo que ha definido la experiencia humana durante cientos de miles de años. El cielo no es el mismo, la gravedad no es la misma, el paisaje no tiene vida visible, no hay árboles, no hay agua corriendo, no hay sonidos naturales, solo viento, polvo y silencio. Un silencio diferente, un silencio que no es ausencia de ruido, sino ausencia de vida. Y ese tipo de silencio afecta, no de inmediato, pero con el tiempo. El cerebro humano necesita estímulos naturales, necesita variación, necesita contacto con sistemas vivos. Sin eso, empieza a cambiar. La percepción del tiempo se distorsiona, los días se mezclan, la motivación fluctúa, las emociones se vuelven más intensas o más planas. Y en un entorno donde cada decisión importa, esa inestabilidad emocional no es trivial. Es crítica. Ahora imagina que todo esto ocurre mientras tu cuerpo también está cambiando, porque el cuerpo humano tampoco está diseñado para Marte. La gravedad marciana es aproximadamente el 38% de la terrestre. Eso significa que tus músculos trabajan menos, tus huesos soportan menos carga. A corto plazo puede parecer una ventaja. A largo plazo es un problema. El cuerpo se adapta, pero adaptarse aquí significa debilitarse. Pierdes densidad ósea. Pierdes masa muscular, tu sistema cardiovascular cambia, tu equilibrio se altera, y luego está la readaptación. Porque si regresas a la Tierra, tu cuerpo tendrá que volver a aprender algo tan básico como caminar bajo gravedad completa. Y después de años, no es garantía que lo logre completamente. Algunos cambios pueden ser permanentes, y aquí es donde la narrativa romántica empieza a fracturarse, porque ya no estamos hablando de exploración en el sentido clásico, no es como cruzar un océano o escalar una montaña, es algo diferente, es vivir en un entorno que no quiere que vivas en él. Cada segundo que sobrevives en Marte es una victoria contra el entorno, no una coexistencia con él, y eso redefine completamente lo que significa colonizar, porque colonizar implica expansión, adaptación, crecimiento natural. Marte no ofrece eso, ofrece resistencia, resistencia constante. Cada recurso debe ser generado, cada sistema debe mantenerse, cada error debe corregirse sin ayuda externa. No hay margen para la improvisación descontrolada. Todo debe ser planificado, redundante y resiliente. Y aún así, no hay garantías. Entonces, ¿por qué seguir? ¿Por qué insistir en algo tan difícil, tan arriesgado, tan incierto? La respuesta no es simple. No es solo curiosidad, no es solo ambición, es algo más profundo, es la misma fuerza que llevó a los primeros humanos a salir de África, a cruzar continentes, a enfrentarse a lo desconocido, sin mapas ni garantías. Pero hay una diferencia clave. Aquellos humanos podían adaptarse al entorno. Marte no se adapta a nosotros, y nosotros no podemos adaptarnos fácilmente a Marte. Así que la única opción es construir una burbuja tecnológica donde recreamos artificialmente las condiciones que necesitamos para vivir. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. No estamos yendo a Marte para vivir en Marte. Estamos yendo para vivir en máquinas sobre Marte. Y eso cambia la narrativa completamente. Porque ya no es una historia de conquista, es una historia de dependencia. Dependencia absoluta de sistemas que deben funcionar sin fallos durante años. Dependencia de una cadena de ingeniería que no puede romperse. Dependencia de decisiones tomadas mucho antes del lanzamiento. Y aún así, a pesar de todo esto, el sueño persiste. Porque hay algo en la idea de Marte que va más allá de la lógica. Representa futuro, representa posibilidad, representa la idea de que no estamos limitados a un solo mundo. Y esa idea es poderosa, lo suficiente como para empujar a la humanidad a intentar lo imposible. Pero quizá la verdadera lección aquí
No es si podemos o no llegar a Marte, sino cómo elegimos hacerlo. Si lo hacemos con prisa, impulsados por la ambición y la competencia, es probable que paguemos un precio alto. Si lo hacemos con paciencia, construyendo paso a paso, aprendiendo en entornos más cercanos, desarrollando tecnologías robustas, entonces Marte deja de ser un salto imposible y se convierte en una extensión natural del progreso. Y ahí es donde entra la Luna. No como un destino final, sino como un campo de pruebas, un lugar donde podemos fallar y volver, donde podemos aprender sin condenar, donde podemos desarrollar todo lo que Marte exige, pero con una red de seguridad, porque la diferencia entre la Luna y Marte no es solo la distancia, es la posibilidad de corregir errores. Y en un proyecto tan complejo, la capacidad de cometer errores y aprender de ellos no es un lujo, es una necesidad. Así que tal vez el camino a Marte no sea directo, tal vez sea un proceso largo, incremental, meticuloso, menos glorioso, pero más realista, porque al final Marte no va a ningún lado, seguirá ahí, esperando. Y la verdadera pregunta no es cuándo llegaremos, sino en qué condiciones lo haremos, si llegaremos como exploradores preparados o como soñadores que subestimaron la realidad, porque el universo no premia la intención, premia la precisión, y Marte, más que ningún otro destino, exige exactamente eso.